Antes de comenzar, vayan a seguirnos a Franco Presenta y a mí en nuestras redes sociales abajo en la descripción. Si quieres ver los videos antes de su estreno, ya puedes hacerte miembro del canal. También te invito a seguirme en Twitch, ya que estaré en directo en un rato más. Popularmente, la serie de Los Simpson es conocida por haber predicho ya cierta cantidad de acontecimientos de la actualidad. Personalmente, yo pienso que ningún producto audiovisual ha sido nunca tan premonitorio como We Need to Talk About Kevin, película del año 2011 y dirigida por Lynne Ramsey, mismo que es una adaptación de un libro del mismo nombre de la autora Lionel Shriver, protagonizada por un joven Ezra Miller antes de que se volviese el Joker de la actualidad y la gran Tilda Swinton. We Need to Talk About Kevin, o Necesitamos hablar de Kevin, es una película que no ha dejado a sus espectadores indiferentes debido al perturbador resultado en el que se narra cómo un psicópata desde nacimiento le hace la vida imposible a su madre desde la infancia. Aunque antes de hablar más, mejor vayamos a darle un vistazo. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Comenzamos in extremis, en los últimos minutos de esta historia con un aspersor de único ruido de fondo. ¿Qué tipo de aspersor te gusta más? ¿Los que hacen así? Somos llevados a la primera elipsis temporal en donde en plena tomatina española conocemos a Eva, nuestra protagonista disfrutando de la fiesta. Regresamos al presente con la mujer en casa, viviendo en condiciones lamentables, con resaca y llena de medicamentos. Con su hogar y auto vandalizados con pintura roja en la entrada, aunque esto no parece molestarle mucho. Al entrar de nuevo en su casa, a modo de contraste, tenemos un viaje más en el tiempo donde conocemos a la hija pirata de Eva y su esposo. Los tres una familia feliz, aunque también conocemos a Kevin, adolescente de 15 años que lleva candados industriales en su mochila esa mañana, los cuales serán importantes más adelante. Con mucho trabajo debido a la pintura en su auto, esta llega a una agencia de viajes para solicitar trabajo como secretaria, aunque su presencia no pasa desapercibida para nadie que la observa. Looks like someone's having a nice day. Enjoying yourself? Sorry. Pese a este golpe, la mujer dice que es su culpa a un hombre que llegó a ayudarla. En la noche, esta recuerda una ocasión con su esposo bajo la lluvia después del viaje que tuvo para ir a la tomatina. El reencuentro los llevó una noche de delicioso que dio por resultado un embarazo. Mientras Eva tiene una serie de flashbacks de un evento tormentoso en su día libre de trabajo, se dirige a la cárcel para visitar a alguien que no resulta ser otro que Ezra Miller tras ser capturado en Hawái. Perdón, su hijo Kevin. En consecuencia, vemos a la mujer en sus primeros meses con el niño, con este no dejando de llorar, colmando la paciencia de la madre que decide irse a un sitio donde hay hombres trabajando con un martillo eléctrico, solo para tener algo de paz. Yo tuve la mamá más mala del mundo. Aunque la relación con el padre parece menos caótica. Años más tarde, madre e hijo tratan de jugar juntos, pero el niño Chucky no parece muy dispuesto a hacerlo. Debido a ello, la madre piensa que este tiene problemas de audición, quién sabe por qué. El niño tampoco habla, pero tras ir con un doctor, parece ser que este solo no lo hace porque no quiere. No. A raíz de niños que la molestan en Halloween, esta tiene más recuerdos de la crianza de Kevin. Esta relación no mejora cuando el padre propone mudarse de la ciudad para darle al niño un sitio donde jugar. En el presente, tras ser ignorada por sus compañeros de trabajo e ir a almorzar, esta se encuentra con su Hueto, chico en silla de ruedas que la reconoce para preguntarle cómo está. Este chico se relaciona con un incidente del pasado de la vida de Eva. Regresando a la crianza del niño de Satanás, este termina arruinando la habitación que la mujer decoró con todo su esfuerzo con un aspersor, provocando la furia de la mujer. Esto nos lleva a otro suceso importante en la vida de los dos, donde al colmar la paciencia de la mujer haciéndose encima después de cambiarlo solo para retarla, la mujer lo toma arrojándolo, lo que hace que el niño se rompa el brazo. Tras llevarlo al hospital y no delatarla ni con el doctor ni con su padre, el niño utiliza esto para hacerla sentir culpable todo el día y manipularla tiempo después para que ésta haga lo que él quiera sin que ella pueda regañarlo. Soy un megalómano, manipulador, intensamente oportunista. Tiempo después, Eva vuelve a quedar embarazada pese al descontento de Kevin, quien no la recibe con mucha alegría.
Pese a ello, uno de los días más destacables de esta convivencia entre madre e hijo es cuando Kevin se enferma y Eva, por primera vez desarrollando su rol de madre, lo cuida durante todo el día, a lo que este se muestra bastante más cariñoso con ella, rechazando incluso la figura paterna en un determinado momento, en una muestra de gratitud, la cual parecía no ser del todo auténtica cuando al día siguiente, al ya no depender de los cuidados de ella, este la vuelve a tratar con el típico desprecio de siempre. Avanzamos en el tiempo con Kevin ya siendo adolescente y practicando tiro con arco, siendo realmente bueno en ello, y dándonos el primer indicio de lo que pasará. Esto nos lleva al presente, donde el joven aparece en televisión criticando la vida aburrida de la mayoría de las personas que ven televisión para escapar de la aburrida cotidianidad para ver personas como él. Un día Eva le propone al adolescente pasar tiempo juntos un viernes. Primero van al minigolf, en lo que es un momento bastante tenso entre los dos, después se van a cenar juntos, lo que no sale muy bien tampoco. Then finally, once you've sucked up that entire bottle of wine, you can go all gooey-eyed and say how nice it is to spend quality time together. Y tras esa linda charla, Eva registra el cuarto de Kevin encontrando un disco que dice te amo, que no resulta ser otra cosa que un virus que el adolescente puso para joder a su madre en caso de que registrara su habitación. Your computer's fucked, isn't it? Yeah, it's fucked. And so are all the ones at work. Troleo, hermano. Llega la Navidad en familia y el padre decide regalarle un nuevo arco a Kevin y un hámster a la hija, porque todos sabemos que animales y psicópatas siempre se llevan bien. Así que el animal termina desapareciendo por la noche. Aunque a la mañana siguiente ella intenta consolar a la hija diciendo que el hámster se fue al bosque, la realidad es que el adolescente lo puso en el triturador de basura de la cocina, haciendo que este se tape y obligando a Eva a limpiar el desastre con destapacaños. Pero este evento desata otro cuando con la misma sustancia, Sally tiene un accidente, lo que provoca que ésta pierda la visión en uno de sus ojos. Curiosamente, esto pasó un día que estaba al cuidado de su hermano mayor. Debido a la insistencia de Eva de que Kevin no es tan bueno como parece y a que el padre no sabe mucho de él realmente por estar siempre trabajando, este decide separarse de la mujer. Esta discusión la escucha el adolescente, que sabe que esta separación está relacionada con él. Poco después, durante la mañana, Kevin recibe un paquete. Dentro están los candados industriales de bicicleta que vimos llevaba en la mochila al inicio de la película. Este supuestamente planea venderlos en su escuela. Esta situación nos lleva a la mañana de los candados en la mochila, cerca del cumpleaños número 16 del chico. Es entonces que nos enteramos de lo que sucedió ese mismo día, el evento que llevó al chico a la cárcel y a la mujer a ser odiada en todo el pueblo, con ella aceptando su castigo. Durante el día, Kevin usó los candados para cerrar todas las salidas del gimnasio de su escuela, llevó el arco que le regaló su padre y realizó una masacre en el lugar, hiriendo de gravedad a varios estudiantes, matando a otros y saliendo triunfante una vez que rompen los candados del lugar. Sin embargo, esto no acaba allí, ya que al volver a casa, la mujer es recibida por el silencio total del lugar, guiada únicamente por el sonido de las personas en el jardín. Allí se encuentra a su esposo y a Sally muertos en el patio, cada uno por un flechazo de Kevin. ¡Eres un monstruo! De vuelta al presente, la mujer esa noche arregla la habitación de su hijo y al día siguiente va de camino a la prisión. Ambos reunidos, con este a punto de cumplir 18 y a nada de ser trasladado a una cárcel para mayores y a 2 años de la matanza, Eva después de todo este tiempo le pregunta por qué hizo lo que hizo, recibiendo una respuesta poco clara. I used to think I knew. Now I'm not so sure. Aún así, esta se despide de él con un abrazo que parece sincero entre ambos, yéndose de la cárcel hacia la luz. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. We Need to Talk About Kevin es una muy buena película, utilizando una narración llena de elipsis temporales a modo de presentar el pasado y el presente para la vida de nuestra protagonista Eva, logra crear una película con muchos momentos tensos y dramáticos para el personaje, a quien vemos padecer las consecuencias de los actos de su hijo en el presente y padecer al mismo durante los momentos en que nos ubicamos en el pasado. Y aunque la frecuencia de estos cambios temporales al inicio son más recurrentes y pueden confundir al espectador, conforme la cinta va avanzando, estos van conectándose de manera orgánica hasta que llegamos al final de la película, donde ya no tenemos más retrocesos y no nos queda más que el presente y la posibilidad de reconciliación entre estos dos personajes al final. O quizá no, pero vamos más a fondo.
La película en su historia nos presenta las consecuencias hacia la vida de Eva al tener un hijo psicópata, aunque el término adecuado en este caso es trastorno disocial de la personalidad, pues Kevin todavía es un adolescente cuando comete los asesinatos, que por cierto, el trastorno disocial de personalidad, que bueno, para dar algo más de contexto para los que no conozcan dicho, esta es la definición que obtenemos en el DSM-5, es decir, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. La característica esencial del trastorno disocial es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto. Estos comportamientos se dividen en 4 grupos: comportamiento agresivo que causa daño físico o amenaza con él a otras personas o animales, comportamiento no agresivo que causa pérdidas o daños a la propiedad, fraudes o robos y violaciones graves de las normas. Dicho comportamiento lo vemos con Kevin durante toda su infancia, con comportamientos como negar la autoridad de su madre, destruir el estudio de esta, manipularla a través de la culpa al romperle el brazo, ser el que comienza en muchos casos los conflictos con su madre, al más adelante asesinar al hámster de su hermana, la falta total de remordimientos, su insensibilidad y el afecto superficial que manifiesta con su madre en momentos puntuales de la película, como cuando éste se enferma, y ni hablar del que presenta con su padre, siendo que esto no es más que otra técnica que él utiliza para hacer quedar mal a su madre y castigarla. Sin embargo, la película, en lo que es una decisión arriesgada con respecto a la presentación de este tipo de personajes, nos enseña también el lado responsable de la madre mediante actos también bastante significativos en el desarrollo de Kevin, desde la poca tolerancia que presenta para con él en sus primeros meses, el rechazo que le genera en su infancia y sobre todo en la adolescencia, producto de la dinámica que han mantenido por años, donde el chico ha logrado colmar la paciencia de la madre, quien en respuesta se muestra más cariñosa con su hermana, lo que también alimenta el rencor hacia su figura materna, el cual de cierto modo motiva los acontecimientos del final cuando el chico realiza el ataque en su escuela, siendo este uno de los momentos más peculiares de la dinámica entre ambos, ya que como podemos ver, los padres van a divorciarse, lo que muy seguramente hará que el chico se quede con el padre, ante el rechazo de la madre. Así que en castigo, este asesina a sus compañeros apelando a la culpabilidad de Eva y también quitándole lo que ésta amaba para el final. Todo excepto él mismo, con quien para los últimos minutos de la película, mediante el lenguaje corporal de este, quien siempre se había presentado calmado y apático, parece demostrar cierta reconciliación con su madre. Aunque claro, eso no quita todo lo anteriormente dicho, pero para bien o para mal, a Eva no le queda nada más que Kevin, a quien incluso le ha preparado un cuarto en su nueva casa para cuando este salga en un par de años tras estar en la cárcel para mayores. Tal y como dije al inicio, la película recurre mucho a las elipsis temporales para narrar su historia, teniendo un inicio in extremis, descolocando al espectador al solo tener algunos datos de la historia, con Eva sufriendo el exilio y castigo social por un evento que no hemos visto, las consecuencias mentales que esto representa para ella al verla siempre decaída y resignada a esos tratos, como si estuviese expiando sus culpas o aceptando esto como un castigo, pero también teniendo como contraste estos viajes al pasado donde pese a lo feliz que parece en un inicio con el padre y la hija jugando, un ente que destaca mucho de este colorido panorama hace acto de presencia justo la misma mañana del incidente que desconocemos. Es entonces que con esto planteado y con las diferentes elipsis temporales que siempre aparecen sin aviso, pero que gracias a particularidades en Eva podemos diferenciar muy bien, como por ejemplo el corte de cabello que esta tiene, siendo que en la infancia de Kevin esta lo tiene bastante corto, en su adolescencia un poco más largo y cuidado y en el presente teniéndolo largo y descuidado, haciendo juego con su aspecto desmejorado. Lo que hace que una vez teniendo esto en mente sea sencillo diferenciar en qué época estamos y gracias a la constante de Kevin, teniendo distintas edades en cada etapa por obvias razones, salvo que tengas la atención de una ardilla, podrás seguir los eventos que vemos durante la duración, aunque sí, es una película que necesita de atención para poder armar el hilo narrativo que va construyendo. Pese a los eventos del final, con Kevin realizando la masacre, lo cual puede ser previsible, no es que esto sea un error propiamente. La película desde el inicio nos revela que pasó algo malo. El qué y cómo llegamos a eso es la pregunta que irá contestando con el transcurso de los minutos. Y dado los comportamientos del adolescente, me centro en esta etapa porque es cuando más comportamientos antisociales tiene, el saber por qué este está en la cárcel oscila entre la dinámica que tiene con su hermana y con su padre, quienes al final terminan siendo víctimas también de él, lo que hace que la revelación final sea cuando menos aterradora una vez que se termina de digerir todo el camino que nos llevó a ese punto, desde el nacimiento de Kevin hasta su estancia en la cárcel para menores, y con Eva siendo acosada por la sociedad que también la juzga a ella por ser madre de un asesino, haciendo de este un personaje trágico por el que pese a no ser perfecta, el espectador termina desarrollando empatía y lástima por cómo termina la película.
Para concluir, We Need to Talk About Kevin es una historia amarga de cómo la madre de un sujeto con un trastorno mental bastante delicado en su tratamiento termina pagando los pecados de su hijo, en muchos sentidos siendo también un llamado de atención a los padres que pasan por situaciones parecidas, donde la asesoría de un profesional podría ser de mucha ayuda. Tenemos una película que pese a no mostrar apenas sangre, mantiene una atmósfera pesada emocionalmente, gracias al personaje de Eva y tensa gracias a las participaciones de Kevin, quien gracias a la actuación de Ezra Miller, que bromas aparte de la actualidad del actor, logra dotar muy bien al personaje de esta personalidad fría, templada y abiertamente sádica. Y esto no solo gracias a él, sino también a los niños que le dieron vida a este personaje en las distintas etapas de su vida. Una cinta que pese a las constantes elipsis temporales es capaz de contar adecuadamente su historia, y logra ser una de las más aterradoras que he visto en años recientes. Totalmente recomendable a quien disfrute de historias que tienen personajes como Kevin, pero también para estudiantes de psicología y psiquiatría que con base a lo mostrado en pantalla pueden realizar ejercicios diagnósticos bastante útiles. Una joyita que todos deberían ver al menos una vez. En fin, de mi parte esto ha sido todo. Soy DF1 y nos vemos en el próximo video.